Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. La materia que vamos a ver en este momento corresponde a física y el tema que vamos a ver es mecánica. Y dentro de la mecánica, como veremos más adelante, se pueden subdividir distintas ramas. La rama que vamos a ver esta sesión va a ser la de la cinemática. Y esto también es importante puesto a que los siguientes videos también van a seguir siendo sobre cinemática, puesto a que es un tema extenso. Por lo cual, dentro de lo que es la mecánica, vamos a estudiar en este momento la cinemática. Y dentro de la cinemática, que también es una serie de estudios grandes que se hacen acerca del movimiento, pues vamos a hablar de la cinemática en lo que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme y al que es uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poco de cada uno y pues ver más o menos qué tipo de movimientos son, y los que vamos a estar viendo en conjunto con los que vienen en las siguientes sesiones van a corresponder al tema de cinemática. Por lo tanto, hay que empezar definiendo qué es la mecánica. La mecánica va a ser entonces una rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento, ¿vale? Entonces la mecánica básicamente tiene que estar ampliamente relacionada con el movimiento. Sin embargo, hay dos tipos de estudio que se hacen a este movimiento. Uno es el que es llevado a cabo por la cinemática, que es la que vamos a ver en estas próximas clases, es que estudia el movimiento pero sin atender sus causas. Es decir, simplemente estudia que los objetos se mueven. No se preocupa cómo es que fueron movidos, ni se preocupa qué fuerzas interaccionan para generar ese movimiento. Únicamente es el movimiento, sin atender las causas que lo producen. Y por otro lado está la dinámica, que también la veremos, pero mucho más adelante. Sí estudia el movimiento de los objetos, pero sí a partir de sus causas. Esta sí evalúa si hay una fuerza que produce el movimiento y qué fuerzas están interaccionando para que se lleve a cabo este movimiento. Entonces, por lo tanto, es importante definir qué es un movimiento. Y pues bueno, movimiento básicamente es el cambio de posición en el espacio de acuerdo a un punto de referencia. Y esto es importante, puesto que es necesario considerar cuál es nuestro punto de referencia para saber si algo se está moviendo, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos a tratar de hablar acerca de unos conceptos básicos. Entre ellos vamos a hablar acerca de la trayectoria. La trayectoria pues básicamente va a ser la línea imaginaria que recorre un cuerpo durante su movimiento. Y estos cuerpos pues tienen de manera muy descrita una trayectoria, y es fácil verlo en la vida diaria. Por ejemplo, cuando un corredor se prepara para una carrera y empieza a correr, pues lleva una trayectoria. Un avión al despegar también. En este caso pues como traen pintura o ciertos pigmentos, pues se puede visualizar su trayectoria al momento de girar un objeto, e inclusive la Tierra tiene una trayectoria alrededor del Sol, ¿vale? Entonces, para comenzar a comprender los siguientes movimientos y estudios que vamos a ver durante este tema de cinemática, bueno, pues la trayectoria se va a definir dependiendo de la forma que ésta toma. Es decir, si es en línea recta, pues entonces se va a decir que el movimiento es rectilíneo. Y esto pues ya nos responde más o menos cuál es el tema que vamos a ver hoy. Dijimos que íbamos a hablar de movimiento rectilíneo, es decir, del movimiento que se lleva a cabo en trayectorias en línea recta, ¿vale? Y que aparte veríamos el acelerado, el cual veremos un poco más adelante. Entonces, cuando el movimiento es en línea recta, pues se produce el movimiento rectilíneo. Y cuando es en forma circular, pues se dice que el movimiento es circular. Mientras que cuando se da un movimiento a partir de un ángulo que se da a partir de la horizontal, pues decimos que es un movimiento parabólico, ¿vale? El parabólico pues básicamente es el que nosotros tenemos cuando estamos en una superficie y lanzamos un balón con una patada, ¿vale? Se forma una parábola, que esta es una figura muy ampliamente conocida y supongo que la van a ver en matemáticas en lo que corresponde a geometría analítica. Entonces, este movimiento que se da a partir de un ángulo, porque tiene un ángulo, va a ser parabólico, ¿vale? Y también hablaremos un poco de él más adelante. Por lo tanto, también es importante distinguir entre desplazamiento y distancia. Pues básicamente el desplazamiento va a ser aquel vector que define la posición entre dos puntos, ¿vale? Como vemos en la imagen, el desplazamiento simplemente va a ser el vector, o si lo quieren ver también como longitud, que se da entre dos puntos, en este caso el punto x1 y el punto x2. Sin embargo, la trayectoria, como mencionamos, es la que hace el objeto al moverse,
va a ser diferente porque pues va a medir la distancia que a su vez va a ser la longitud total entre la trayectoria de dos puntos, puesto que puedo tener la longitud del desplazamiento entre dos puntos y va a ser esa. Sin embargo, la distancia pues va a depender del movimiento o bien de la trayectoria que lleve el objeto al moverse. Dicho de esa manera, pues podemos ver que la distancia puede ser distinta a la trayectoria, puesto que no se va a mover exactamente de un punto a otro. Entonces, para comenzar a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a establecer en que hay una diferencia entre rapidez y velocidad, puesto que no son lo mismo, son distintas. Por un lado, la rapidez va a ser la distancia recorrida en un tiempo, mientras que la velocidad va a ser el desplazamiento en cierto tiempo, ¿vale? Entonces esto remonta a la imagen anterior que rapidez va a ser igual al desplazamiento en cierto tiempo y la velocidad va, perdón, al revés, la rapidez va a ser la distancia en cierto tiempo y la velocidad del desplazamiento en cierto tiempo, ¿ok? Entonces vamos a tener este pequeño triángulo que nos permite obtener las fórmulas que corresponden al movimiento rectilíneo, ¿vale? Y es particularmente importante porque permite hacer los cálculos un poco fácil, de manera fácil para aquellas personas que tienen ciertas complicaciones con los despejes. Y es que a partir de este triángulo nosotros podemos elucidar todas las fórmulas necesarias para este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que nos dicen que este triángulo, si queremos conocer la fórmula, solo nos basta tapar la letra que corresponde al valor que queremos. Es decir, primero es que la V significa velocidad, que la T significa tiempo y la D distancia, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos conocer el valor de la velocidad, pues lo tapamos con el dedo y únicamente nos va a quedar la D y la T. Eso quiere decir que como la D está encima de la T, velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo, ¿vale? Si queremos la T, pues tapamos la letra T y nos va a decir que tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Y si queremos distancia, pues tapamos la D y distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Esas van a ser las fórmulas básicas que vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme, que nos va a poder resolver los problemas que nos pidan. Por ejemplo, nos dice que un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos y nos pide que calculemos su velocidad en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. Aquí hay que considerar algo. En primera instancia, en la sesión anterior dijimos que nosotros necesitamos de un sistema internacional que nos permita más fácilmente resolver los problemas y más fácilmente manejar los cálculos para no confundirnos. Y uno de mis consejos para que puedan resolver los problemas es que en primera instancia identifiquen qué les está pidiendo el problema. Yo ya lo leí y ya tengo claro qué es lo que me pide. Pues me pide calcular la velocidad en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, a partir de que yo sepa ya qué tengo que hacer, ya empiezo a buscar fórmulas. Anoto todas las fórmulas que tenga disponibles y veo cuál me sirve para resolver eso que me están pidiendo. Eso es muy importante, puesto que en ocasiones los problemas pues son hasta cierto punto, no digamos tramposos, pero tienen sus truquitos que a veces hace que se confundan los alumnos, ¿vale? Entonces, también hay que ser un poco más organizados. Eso es algo particular que me cuesta, puesto a que normalmente yo no resuelvo así los problemas, pero trataré de ser lo más organizado posible para que también ustedes los comprendan más fácilmente, porque sí ayuda. Entonces, lo primero que les recomiendo es, una vez identificado lo que hay que hacer, anotar nuestros datos, ¿vale? Anotar nuestros datos. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos? Bueno, pues que avanza 2 kilómetros en 15 minutos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? La distancia, ¿vale? ¿Por qué? Avanza 2 kilómetros en cierto tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué es lo que nos pide? La velocidad. Pero en este ejercicio en particular nos pide la velocidad en kilómetros por hora y nos pide la velocidad en metros sobre segundo.
¿vale? Nos pide ya dos valores. Entonces esos son los datos que tenemos. ¿Qué es lo que nos pide? Velocidad. Una vez que ya identificamos qué es lo que nos pide, pues no hace falta poner todas las fórmulas, porque pues ya sabemos que es velocidad y hay una fórmula que explica perfectamente cómo obtener la velocidad de una manera sencilla. Y dijimos que velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Pero aquí es importante considerar algo. Si yo, por ejemplo, calculo la velocidad con los datos que tengo, pongo 2 kilómetros entre 15 minutos, pues sí voy a obtener efectivamente una velocidad. La velocidad que voy a obtener pues va a ser del resultado de dividir 2 entre 15 y me va a dar una velocidad de 0.13, pero van a ser kilómetros en 15 minutos. Y eso no es lo que nos está pidiendo el problema, ¿vale? Por lo tanto, esto está bien, es correcto, pero no responde lo que nos pide el problema. Entonces hay que pensar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos piden kilómetros por hora y nos piden metros sobre segundo. Entonces, lo más recomendable y lo que yo veo más fácil es convertirlo. Podemos usar esta misma fórmula, pero a través de las conversiones y nos va a salir perfectamente bien y vamos a resolver el problema. Por lo tanto, pues vamos a utilizar la fórmula de nuevo y nos dice que velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Pero vamos a convertirlo de una vez. Vamos a calcularlo para kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, tenemos que manejar esas unidades, kilómetros y horas. Por lo tanto, velocidad va a ser distancia, que tiene que estar expresada en kilómetros, ese afortunadamente ya lo tenemos, pues va a ser 2, ¿vale? 2 kilómetros. Pero, pues ahora nos dice horas y el tiempo está en horas, no, ¿verdad? Entonces hay que transformar minutos a horas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues hay de dos. Una es también usar la lógica. Cuando nosotros usamos un reloj decimos, ya pasaron 15 minutos. Y decimos que ha pasado un cuarto de hora, ¿vale? Eso también puede ser una alternativa. Y pues si no, lo que podemos hacer es una regla de 3. Si 60 minutos son una hora, pues 15 minutos, ¿cuántos son? Entonces multiplicamos 15 por 1 y lo dividimos entre 60. Y nos va a dar lo mismo. Porque si dijimos que con el reloj nosotros veíamos y decíamos que es un cuarto, pues nos va a dar resultado 0.25. Y 0.25 es un cuarto. Entonces nos daría 2 entre 0.25. Por lo tanto, la velocidad sería ese resultado, entre 2, bueno, el resultado de 2 entre 0.25. Entonces, la velocidad en kilómetros por hora sería 8, ¿vale? 2 entre 0.25, 8 kilómetros por hora, ¿vale? Ese sería ya nuestro primer resultado. Pero nos falta otro. Nos dice que en metros sobre segundo, pues hacemos lo mismo. Para metros sobre segundo. Como nos pide metros sobre segundo, tenemos que manejar las unidades de metros y las unidades de segundo. Entonces, velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Pero la distancia tiene que estar expresada en metros y yo la tengo en kilómetros. ¿Cuántos metros son 2 kilómetros? Pues 2000. 2000 metros, ¿vale? 2000 metros y nos pide entre tiempo, pero el tiempo también lo tengo en minutos. Pues lo mismo, decimos que, como lo queremos en segundos, decimos que un minuto, pues van a ser ¿cuántos segundos? Pues 60. Entonces, 15 minutos, ¿a cuántos segundos va a corresponder? ¿Vale? Pues multiplicamos 15 por 60 y lo dividimos entre 1. Y 15 por 60 pues es 900. Por lo tanto, 15 minutos van a ser 900 segundos. Entonces, si ya dijimos que velocidad es igual a distancia, que van a ser los 2000 metros, porque tenemos que expresarlo en metros, y en segundos tenemos que expresar los 15 minutos, pero ya sabemos que 15 minutos son 900 segundos, pues simplemente lo ponemos. Por lo tanto, velocidad va a ser igual al resultado de 2000
entre 900. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, pues sería 2.22. Y sería entonces 2.22 metros sobre segundo. Y listo, ya hemos resuelto completamente todo el problema. Ya tenemos el valor expresado en kilómetros por hora y el valor expresado en metros sobre segundo. Muy simple, ¿verdad? Otro tip que les puedo dar es que cuando ustedes tengan un valor establecido por kilómetro por hora, para pasarlo a metros sobre segundo, lo que se puede hacer es dividirlo entre 3.6. Entonces, si yo ya tenía el de kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros sobre segundo, lo divido entre 3.6. Por lo tanto, 8 entre 3.6, van a ver cuánto me da. 8 entre 3.6 me da 2.22. Y ese resultado corresponde a los metros sobre segundo. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo... Ay, Jesucristo, no sé qué está pasando. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, una vez que tenemos las unidades de kilómetros por hora, si lo queremos pasar a metros sobre segundo, pues solo basta dividirlo entre 3.6. Dividirlo entre 3.6, como aquí vemos, y pues ya nos da el resultado. Entonces ese sería el primer problema. Ahora vamos a continuar. Dijimos que dentro de la mecánica pues íbamos a estudiar la cinemática y la dinámica, que en estos videos vamos a ver, en esta sesión y en las próximas vamos a ver lo que corresponde a cinemática. Ya hemos visto el movimiento rectilíneo, que fue el que hicimos anteriormente. Este movimiento rectilíneo involucra las variables de velocidad, de distancia y de tiempo, ¿vale? Está muy sencillo. El movimiento que viene es un poquito más complicado, pero realmente también es muy sencillo. Vimos anteriormente el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Y aquí ya empezamos a notar una pequeña diferencia entre el primero con el segundo. ¿Cuál? Que este ya tiene una aceleración, por eso dice acelerado, ¿ok? Entonces es importante que distingan esa característica, pues cuando ustedes tengan un problema, para reconocer si van a utilizar fórmulas del ejercicio anterior o fórmulas de este ejercicio, pues se van a dar cuenta, pues este tiene una aceleración, ¿vale? Entonces, bueno, las fórmulas que vamos a utilizar van a ser estas. Aceleración, A va a ser igual a aceleración. Aceleración. BF pues va a ser igual a velocidad final. Velocidad final. Ay, no puedo escribir bien aquí. Velocidad final. BI va a ser igual a velocidad inicial. Velocidad inicial. Y pues T va a ser igual a tiempo. D va a ser igual a distancia. Y me parece que son todas. ¿Ok? Entonces estas son las fórmulas que van a utilizar. Para aceleración, esta otra también va a ser para calcular aceleración, esta para distancia y esta también para distancia. Ahora, dijimos que este se diferenciaba del primero porque tenía una aceleración. ¿Qué es una aceleración? Pues básicamente un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Y esta fórmula lo describe perfectamente. Aceleración va a ser un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque a partir de una velocidad nueva, de una velocidad inicial vamos a obtener una velocidad nueva. Y esto va a pasar en un tiempo. Entonces la velocidad es este cambio, la aceleración, perdón, es este cambio de velocidades que tenemos en un tiempo. Y es la forma en la que vamos a distinguir que este es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque tiene una aceleración tal cual descrito en el problema o porque tiene un cambio de velocidad también descrito en el problema. Entonces vamos a ver el ejercicio siguiente. Dice, un autobús viaja en una carretera con una velocidad de 70 km por hora y acelera durante 30 segundos. Ya el ejercicio tal cual nos dice que acelera, tiene una aceleración. Entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Y nos dice que llega a su límite de velocidad, que es de 95 km por hora. Nos pregunta cuál es su aceleración. Entonces lo primero, identificar qué quiere el problema. Aquí nos lo dice expresamente muy fácilmente. ¿Cuál es su aceleración? Nos está pidiendo la aceleración. Entonces, para empezar, pues vamos a anotar todos nuestros datos. Dentro de nuestros datos,
tenemos que tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Esa cuál sería? La inicial. ¿Por qué? Porque es la que tenía en un principio, ya que después aceleró 30 segundos y alcanzó una velocidad de 95. Entonces la velocidad inicial es 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad final? Pues la que alcanzó cuando aceleró, 95 kilómetros por hora. Y nos dice que lo hizo en un intervalo de tiempo. ¿Cuánto fue? 30 segundos, ¿verdad? 30 segundos. Esto es muy importante. Es más fácil resolver los problemas y revisarlos cuando manejamos las mismas unidades. Lo mismo que les comentaba para en la sesión anterior, con lo del sistema internacional. Las velocidades, preferentemente, las vamos a medir en metros sobre segundo. Es más fácil. Las aceleraciones siempre van a ser en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Siempre. Las aceleraciones siempre van a ser en metros sobre segundo al cuadrado porque es una forma de representarlo y también para que no se confundan, puesto que no tenemos como muchas sesiones para estar recapitulando y recapitulando. Entonces, básicamente, velocidades las vamos a medir en metros sobre segundo, aceleraciones en metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo también preferentemente lo vamos a medir en segundos. ¿Ok? Bien. Entonces, ya habíamos dicho que teníamos todos nuestros datos y, bueno, desconocíamos la aceleración. Es lo que quiere saber el ejercicio. Entonces, pues nada más nos regresamos a ver cuál es nuestra fórmula de aceleración y vemos cuál podemos ocupar. Podemos usar esta o esta. ¿Pero qué sucede? Aquí, por ejemplo, nos pide la distancia. ¿Tenemos la distancia? No, ¿verdad? Entonces nos conviene usar esta. Ustedes tienen que jugar para ver qué fórmula les conviene y qué fórmula pueden utilizar conforme a los datos que expresa el problema. Entonces vamos a usar esta, la de velocidad final menos inicial entre tiempo. Entonces, la fórmula va a ser aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y dijimos que podemos meter los datos tal cual crudos. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque dijimos que preferentemente vamos a usar estas unidades de medidas. Entonces vamos a querer usar las velocidades en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo cual, en primera instancia vemos que nuestros datos no están en metros sobre segundo. Vamos a transformarlos. ¿Cuál tip les di? Les dije que si querían pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo, pues solo basta con dividirlo entre 3.6. Entonces, la velocidad inicial, que es 70 kilómetros por hora, para pasarlo a metros sobre segundo, dividimos 70 entre 3.6. ¿Y cuánto nos va a dar? Pues 19.44. 19.44. Y 95 kilómetros por hora para pasarlo a metros sobre segundo, pues lo dividimos entre 3.6. Entonces 95 entre 3.6 me da 20.83. 20.83 metros sobre segundo. Y ya tenemos entonces nuestras velocidades en metros sobre segundo. Y el tiempo, dijimos que también preferentemente lo íbamos a querer en segundos, pero este ya está. Entonces no hay que transformarlo, así de simple. Ahora sí ya podemos meter nuestros datos tal cual en la fórmula. Vamos a pasar a sustituir. Sustitución. Lo siento, yo regularmente, de hecho no tengo la letra fea, en el pizarrón creo que se ve más bonito, pero bueno, pues uno se tiene que adaptar a los sistemas en línea y bueno, pues pasa esto. Entonces la sustitución va a ser tal cual los datos que ya tenemos ahora. Aceleración entonces va a ser igual a la velocidad final, que corresponde a 20.83 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que corresponde a 19.44 metros sobre segundo, entre un tiempo. El tiempo también va a estar mediado en segundos, que es 30. Entonces, aceleración va a ser igual a 20.83 menos 19.44 va a ser igual a 1.39. 1.39. Y ese 1.39 lo vamos a dividir entre 30. Aceleración va a ser igual entonces a 1.39 entre 30.
el resultado va a ser 0.46 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el resultado va a ser igual a 0.46 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser nuestra aceleración. ¿Vale? Así de simple. Simplemente lo que hicimos fue usar el ejercicio para observar qué es lo que requería, una vez identificado la fórmula que nos pueda ayudar, y antes de meter nuestros datos asegurarnos que usamos las mismas unidades de medida. Así teníamos el tiempo en segundos, teníamos la velocidad en metros sobre segundo, por lo tanto la aceleración nos iba a dar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ese es el resultado y pues nada más. Como podrán haberse dado cuenta en este ejercicio, para reconocer si es rectilíneo uniformemente acelerado, pues tiene que tener una aceleración, tal cual exprese que tiene una aceleración o lo puede expresar a que existe una diferencia de velocidad. Por lo tanto, puede decir que el objeto frenó o que el objeto aceleró. Entonces, así ya podemos identificar que ya no es el mismo que el primero. ¿Ok? Pues eso sería todo. Espero que tengan una buena tarde, una excelente tarde. Espero resuelvan los ejercicios que les he dado. Y bueno, ya saben, cualquier duda ustedes pueden comunicarse conmigo y mandarme un mensaje y pues yo trataré de apoyarlos. Hasta luego.